Onda Cero, Navarra. Muy buenas tardes, saludos desde la sintonía de Onda Cero. Es tiempo en este miércoles, último ya del mes de febrero, para compartir unos minutos con la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Saben que cada 15 días nos acercamos con ellos a diferentes temas. Hoy nos vamos hasta la ciudad de Lega porque hablamos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, una asociación que preside Javier Caamaño, que nos acompaña hoy en nuestros estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Arratsalde on Danori. Un Camino de Santiago, Javier, del que este año pues estamos oyendo y vamos a seguir oyendo muchísimas cosas, pero del que quizá muchas veces desconocemos su origen, ¿no? Pues el origen, claro, es verdaderamente antiguo, prácticamente 1200 años, casi aproximadamente, lo cual quiere decir que su antigüedad es enorme y se deriva pues de la tradición de un pastor o una persona por allá por Galicia que vio unas luces en un monte y entonces pues avisó rápidamente al obispo de Irafabria, Teodomiro. Entonces fueron allí y creyeron encontrar allí la tumba del apóstol Santiago, que según la tradición, aunque murió en Palestina, sus discípulos lo habían llevado hasta esa zona. Y claro, eso fue una explosión sin medios de comunicación, en aquella época no había, ¿no? Pero no hacían falta gente, casi. No, el boca a boca pues lo llevó rápidamente a, pues inicialmente el rey de Asturias, Alfonso II, Entonces, bueno, rapidísimamente apareció por allí, o sea, y después pues toda Europa empezó con ese fenómeno, empezó a peregrinar, es decir, a ir a la tumba del apóstol. Camino europeo. Camino europeo, por eso, que es un camino claramente europeo, y además en unas siglas o eslogan, como diríamos hoy día, que desde nuestra asociación se acuñó, sí. Es decir, Camino de Santiago, Camino de Europa. Camino de Europa. Y que además hoy día, pues podemos decir, esto ha desbordado, esto ya es un camino universal. No ha sido siempre así, el Camino de Santiago ha tenido, no sé si hablar de diferentes etapas, pero sí un auge muy claro, después una decadencia de alguna forma y otra vez un auge. Sí, efectivamente. La influencia en toda Europa es tremenda, o fue tremenda. Y luego, pues ya sabemos, la historia cambia, aparece en la época de las pestes, la gente no tiene una desconfianza enorme desde un sitio para otro, las guerras, incluso la situación política, entonces el Camino de Santiago decae. Nunca se llegó a eliminar, por así decirlo. No, perderse no se llegó a perder nunca. O a desaparecer, pues eso no pasó. Pero claro, la peregrinación como tal, pues pasó por mínimos, unas cantidades muy pequeñas. Y me atrevería a decir que, por ejemplo, más recientemente, salvo en la Segunda Guerra Mundial, que claro, por razones obvias, pues nadie podía venir de Europa aquí, pero siempre ha habido peregrinos, y hay testimonios en Estella de que antes incluso de la Guerra Civil, también aquí, pues había gente que peregrinaba y que se recogía y se atendía a peregrinos, y además en la próxima revista nuestra, Ruta Jacobea, pues esperamos que se publique un artículo con datos, es decir, pues fulanito, o quién, o este me dijo que, o sea, con nombres y datos explícitos del tema. Cuando hablamos también del Camino de Santiago, no podemos hablar de un solo camino. Hay diferentes caminos. No, es que el Camino de Santiago es el que hace cada uno desde su casa. Por lo tanto, caminos, pues, tantos como peregrinos. Tantos como peregrinos. Lo que pasa es que pasa un poco como con todos los caminos, es decir, el que sale de su casa va buscando después otro camino un poquito mayor, después ese confluye como los ríos poco a poco en una serie de caminos más importantes, al final llega a carreteras, después de las carreteras, hablando en términos modernos, llegamos a las autovías, llegamos a las autopistas, e indudablemente al final se crean las autopistas del camino. Hay carreteras importantes, carreteras principales, y hay autopistas del camino. Y hoy por hoy
y recogiendo la época antigua medieval, pues es el llamado camino francés el que es la gran autopista del camino y el que es más recorrido, con bastante diferencia hoy por hoy con los demás, sin desmerecer a ninguno, ¿eh? Decía antes Javier Caamaño que el Camino de Santiago tuvo una importancia enorme en Europa, una importancia que supieron ver también en Navarra. Ahí estuvo el rey Sancho Ramírez, que tenía muy claro esa importancia del camino. Sí, lo tuvo clarísimo porque el rey Sancho Ramírez concedió fueros a ciudades, concedió fuero a Sangüesa, si no recuerdo mal es el año 1076, el primero, después a Jaca y Estella el 1077. Curiosamente, la fecha del fuero de Estella ha sido revisada por el profesor Martín Duque en los últimos años, porque inicialmente, y además Estella lo celebró así, el año 1990, pensando en 900 aniversario. Bueno, en realidad tenía que haber sido el año 1977. Pero eso quiere decir que no es nada más que adelantar un poquito la creación y el mayor impulso histórico que ha recibido la ciudad de Estella Lizarra, al conceder este fuero y, lógicamente, promover la instalación de francos, porque el camino francés no quiere decir que vengan franceses, o sea, quiere decir que son gente, era el camino de los francos, o sea, toda esa gente que, como has dicho muy bien, se instaló a lo largo del camino y fue repoblando todas esas zonas y moviendo, pues, desde todos los puntos de vista artístico, económico, comercial y demás, el camino, que indudablemente también es evidente, tiene una base religiosa y espiritual, y que en aquel momento, pues, en el caso de Estella se produjo el desvío del camino que subía directamente de Villatuerta a Montejurra, pasaba por el desaparecido monasterio de Zarapuz y lo desvió por Estella, por la parte antigua, por lo que es hoy zona monumental, pensando además en la construcción del castillo defensivo, que hoy día se está, pues, tratando de reexcavar y recuperar, a ver lo que se puede recuperar de él. Y lógicamente, pues, de ahí creció la importancia de lo que es el Camino de Santiago, por lo menos en lo que es Estella Lizarra. Vamos, que Estella debe mucho al camino, de lo que es. Sí, Estella es una ciudad creada por y para el camino. Al lado de lo que era, o sea, pasaba el camino, o pasa por una de las orillas del Ega, en el otro lado estaba el poblado vascón de Lizarra, pero claro, lógicamente eso todo se ha juntado y se ha unido, entonces por eso es Estella y por eso es Lizarra. Claro, esos son dos términos que van siempre unidos, ¿verdad? No, Estella y Lizarra. Decíamos que a lo largo de la historia el camino ha pasado por diferentes etapas, ese auge, después el declive, después esa recuperación, no sé si hacia mitades del siglo XX. Casi me atrevería a decir la recuperación real un poquito más tarde, ya hacia finales. Pero ahí, con el permiso de los oyentes, nos vamos a poner una pequeña medalla en la asociación, que nos llamamos Los Amigos del Camino de Santiago de Estella, Centro de Estudios Jacobeos. Y tenemos el nombre en euskera también, tenemos el nombre bilingüe, Lizarrako Done Jakue Bidearen Lagunak, Buruz Done Jakue Buruz Ikastegia. Y lógicamente, pues, cuando se inició y hubo esa inquietud de decir, pues, el Camino de Santiago, pues aquí pasaba, pues esta es una ciudad ligada al camino, bueno, pues tratamos, lógicamente, o se trató en Estella, había mentalidad, había quedado en la memoria histórica de la gente, y se organizó una asociación, pero partiendo de que ya se atendían peregrinos, lo que hemos dicho antes al principio, o sea, pocos pasaban, pero uno, pues, los acogía en su casa o conseguía, pues, en el hostal que fuese, pues, oye, mira, a ver, hombre, cóbrales un poco menos, hazles un descuento, que son peregrinos, y gestiones de este tipo, muy humanas y muy curiosas y interesantes de conocer hoy día. Y entonces, el año 1962, entonces se creó la asociación, y es la segunda en antigüedad formalmente constituida de todo el mundo, porque la primera es la de París, que se creó el año 1951, y lo digo con mucho respeto, pero los de París son como más culturales, porque claro, ¿cuántos peregrinos hay que pasen por París? Pues aquello es tan grande que es más difícil contar. Es más difícil contar, efectivamente. Y entonces, realmente, desde el punto de vista de atención al peregrino, posiblemente seamos nosotros la más antigua
aunque la Constitución solo llegó hasta ese año. En aquella época, claro... Sí que es la primera en nuestro país, claro. La primera en el país, sí, la más antigua de todas. Y ya digo, la segunda del mundo formalmente constituida. Entonces, claro, en aquella época, bueno, pues hay que revitalizar el Camino de Santiago y es que nadie sabía nada del camino. Todo el mundo decía, le preguntabas a uno y coloquialmente podríamos decir, decía ¿el cami qué? Sí, el Camino de Santiago. Bueno, pues sí, claro, oye, eso, espera, sí, me suena eso, pero eso era medieval, ¿verdad? Eso era hace muchos años. Sí, claro, pero todavía hay peregrinos, que todavía hay peregrinos, pues sí. Pero eso le pasaba a los obispos, a los alcaldes, a los gobernadores civiles. Sí, que no estamos hablando solo de la gente de la calle, ¿no? Sí, nada, o sea, que había un despiste, un desconocimiento total y absoluto del tema. Y claro, en ese aspecto, pues hubo que luchar muchísimo hasta que la gente empezó a sonarle un poquito la cuestión. Aquí a lo mejor cabría el comentar una peregrinación muy curiosa que sirvió para dar un impulso a todo, que fue el año 1963, 63, lo digo porque a veces se puede confundir con la siguiente década, que fue una peregrinación en carro que hicieron Jimeno Jurullo, supongo que una persona suficientemente conocida, Antonio Roa, el anterior presidente de los Amigos del Camino de Santiago de Estella, y el único que hoy día vive, que es Jaime Guaras. Entonces se fueron con un carro y una mula recorriendo el camino y tardaron pues unos 20 días. Bueno, pues realmente aquello fue un aldabonazo, iban vestidos de peregrinos, iban pues pidiendo por ahí el apoyo de la gente con los ojos a cuadros, y los que ya me atrevo a decir que ni siquiera peinamos canas, porque realmente ya no tengo casi ni pelo. No es para tanto, ¿eh? No es para tanto, bueno, no. Muchas gracias. Pero realmente en aquella ocasión el nodo les dedicó incluso un reportaje, porque claro, una cosa absolutamente novedosa. También lo recibieron en Santiago pues con gran sorpresa y con gran alegría, ¿no? Dice, caramba, alguien que viene, el Camino de Santiago, es verdad, no sé qué, etcétera, esto existió, pues igual merece la pena. Y este aldabonazo pues hizo que mucha gente empezase a enterarse de que hubo un camino, o hay un camino. Fue una buena campaña publicitaria, ¿eh? Efectivamente. Llegó a muchas personas. Llegó a muchas personas y bueno, pues poco a poco esto se fue abriendo camino, pues no fue fácil, hasta que ya, si no me equivoco, pues unos 20 años después de la nuestra ya apareció la primera asociación de amigos del Camino de Santiago, creo que en La Rioja. Y ya posteriormente, pues bueno, a partir de la década de los 80, la segunda década de los 80, pues bueno, ya fue la explosión generalizada de asociaciones y realmente empieza ya la gente a retomar el camino y bueno, pues estamos en el día de hoy. Claro. Resumiendo, podemos decir entonces que la asociación formalmente se constituye en 1962, que antes ya había personas trabajando, atendiendo a peregrinos interesados en ese Camino de Santiago, y que después les toca vivir unos años duros, como suelen ser todos los comienzos, como ¿no? todos los comienzos que hay que abrir caminos y nunca mejor dicho en este caso, efectivamente, ¿no? Había que abrir caminos. Sí. Nunca mejor empleada la expresión, explicando lo que era, de dónde venía, qué era lo que podía hacer. Llamando a muchas puertas, supongo, también. Llamando a muchas puertas, dando muchas charlas, asistiendo a muchos sitios y bueno, pues procurando que la gente se enterase, y realmente pues fue calando la idea poco a poco, como suele pasar en estos casos. No es fácil de vender porque además, claro, era imposible una dedicación plena al tema, sino pues se hacían las cosas cuando se podían, pues como elementos adicionales al trabajo del día a día, ¿no? ¿Cuántos años lleva Javier Camaño ya en la presidencia de la asociación? Bueno, yo llevo en este momento desde el año 99, y realmente pues el primer presidente y fundador fue Francisco Beruete Calleja. Creo que los veteranos de Navarra pues lo conocerán o lo recordarán. Y hubo pues otras personas muy ligadas a él, por ejemplo, pues podríamos citar perfectamente el primer secretario, Domingo Yauró, el segundo secretario que estuvo muchos años, Pedro María Gutiérrez Eraso, pues también intervino y apoyó mucho Cirilo Zunzarrán, y por supuesto el profesor Lacarra, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que bueno, realmente medievalista, vamos, perfectamente reconocido a todos los efectos, y que fue el que apoyó también la creación de las primeras semanas de estudios medievales.
en Estella, y luego pues a partir de ahí todo el trabajo cultural y de desarrollo del camino que ha continuado y que seguimos continuando en la medida de todas nuestras posibilidades. ¿Cuántos socios? ¿Con cuántos socios cuenta ahora mismo la asociación? Nosotros somos alrededor de 300 socios, lo cual nos da una densidad de socios per cápita pues yo creo que bastante importante, y además como es una asociación que todo el mundo sabe que es la antigüedad que tiene, pues tenemos socios de Brasil, socios de Estados Unidos, de Canadá, de Hungría, de Polonia, de Alemania, de Francia, Inglaterra, en fin, o sea, de Italia, o sea, quiero decir, mucha gente dirá, no, yo quiero ser socio de esta asociación, o sea que, y luego pues claro, todos los de aquí cerca y también de otras zonas del país, ¿no? Pues socios de Madrid, de Valencia, de Barcelona, en fin, de muchos sitios así. Es la primera, como decíamos, primera asociación de amigos del Camino de Santiago del país, después vinieron otras. ¿Se tiene relación con las otras asociaciones? Sí, por supuesto. Tenemos relación, por supuesto, con las otras asociaciones de Navarra, la asociación de los amigos de aquí de Pamplona y los de Ordaz Bastán, que es la más reciente. Pertenecemos a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, con lo cual pues participamos en las asambleas que se organizan pues todos los años y nuestros contactos, y es bueno que nos juntemos una vez pues gente que tiene los mismos objetivos. Claro, compartir experiencias, ¿no? Efectivamente, compartir experiencias y ver pues cada uno los distintos caminos, pues ya sabemos que está el camino desde Madrid, el camino desde la Vía de la Plata, en fin, cada uno tiene su camino, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho ahora, y vamos a terminar, si Dios quiere, en Semana Santa, un grupo, el Camino del Norte, o el Camino de la Costa. ¿Y por qué? Porque también pues todos los caminos conducen a Santiago. Por supuesto el francés ya lo hicimos en el anterior Año Santo, compostelano, llegamos allí. Y luego pues muy recientemente, vamos, no hace ni un mes, hemos estado en Alemania en contacto con las asociaciones alemanas del Camino de Santiago, asociaciones alemanas y una cofradía de Santiago holandesa. Bonita experiencia, supongo. Sí, una experiencia, bueno, se queda uno asombrado de ver la mentalidad jacobea que hay por allí. Vemos un letrero en Aquisgrán, a Agen, que decía, a Santiago, a ver si digo la cifra bien, me parece que eran 2.385 kilómetros, pero una placa que lo pone. Y luego pues también paramos a la vuelta en Chartres, en Francia, y ahí había un letrero, a Santiago, 1.600, no me acuerdo cuánto, la cuenta 25, atrás, creo vamos. que era. La cuenta atrás. Entonces, claro, uno dice, pues efectivamente es el camino de Europa, o sea que, porque desde allí, en un pueblecito pequeño que se llama Langervie, yo no lo había ido a nombrar nunca, y entonces nos recibieron un grupo de peregrinos vestidos a la usanza de peregrinos medievales, con la vieira, en fin, verdaderamente una recepción francamente agradable. Nosotros íbamos 50 personas de varias asociaciones y más hospitaleros voluntarios, y la verdad es que nos acogieron que daba gusto, o sea, el tema. Entonces existe una mentalidad y una visión jacobea que ayuda, indudablemente es una de las señas, yo creo que de identidad europea, porque el Camino de Santiago ha sido el primer proyecto común europeo que ha habido. Mucho antes, ¿verdad? Mucho antes de que se hablase de Europa y de todos los que todos conocemos. Y guerras y enfrentamientos que ha habido y jaleos que se han vivido en Europa, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, pues, el Camino de Santiago todos juntos. Eso es. ¿Cómo se recibe al peregrino en Estella? ¿Qué servicios se presta al peregrino en la ciudad de Lega? Bueno, en Estella hay 3 hospitales, le llamamos hospitales porque la palabra hospital antes no se aplicaba solo a la sanidad, sino... no tenía la connotación que tiene ahora. No tenía la connotación de ahora, hospital o albergue de peregrinos. Nosotros regentamos el albergue municipal, que tiene 102 plazas, más hay otros 2 albergues, uno de Anfas y otro de la parroquia de San Miguel, que tienen apenas son 160 plazas. Además, claro, está la hostelería, que también el que quiere, eso es libre, uno va aquí, va allá, a donde le parece bien. Y entonces, pues la acogida, pues en el peregrinaje se le ofrece allí alojamiento, tiene a su disposición cocina, tiene a su disposición toda la información de la ciudad, de los museos, de los actos culturales que pueda haber en un momento dado, más todos los, como digo, cafeterías, restaurantes con sus precios, con sus cosas, el mapa de la ciudad para que no se pierdan. Tampoco es que sea fácil perderse, pero bueno, cuando un sitio no lo conoce, si uno se pone a callejear, a lo mejor sí que se desorienta un poco, ¿no? Claro que sí. Y entonces verdaderamente pues yo creo que la gente
por lo que percibimos, porque ahí hay un libro de libre expresión, o sea, usted escribe aquí lo que quiera, sí. Y entonces escriben allí, realmente pues la gente acaba muy satisfecha de la atención. Están contentos con la acogida. Que se le da, y se llevan una muy buena impresión de la ciudad, porque lo dicen, caramba, no sabíamos que aquí pues había un barrio monumental, que está el Palacio del Orden de Navarra, que está San Pedro, ahora en restauración, y todos los otros monumentos, la iglesia de San Miguel con su pórtico verdaderamente increíble, y que se puede uno pasar allí horas viéndolo. Y bueno, y todo el conjunto de ciudad, Estella es no es un pueblo grande, sino es una ciudad pequeña. Sí. Y que merece mucho una visita, además, merece muchísimo la pena. Merece la pena una visita, porque hay cosas que ver, muchas cosas que ver. La tenemos tan cerca, y a veces, ¿verdad?, nos vamos a ver los sitios lejanos y nos olvidamos de los que tenemos al ladito de casa y que merecen una visita, pero vamos, Estella es uno de esos. Sí, Estella es uno de esos, hay más en Navarra, ¿no? Pero evidentemente, pues Estella es uno de los sitios que merece la pena perderse un buen día ahí tranquilamente. Este año 2010, todos lo sabemos, es año santo compostelano, y supongo que eso ya se está notando en Estella también. Sí, hoy por ejemplo simplemente ya he visto unos cuantos peregrinos, o sea, quiero decir, indudablemente no ha empezado todavía la época fuerte del peregrinaje, claro, pero sí se nota que la cifra está creciendo. El primer año santo compostelano lo dictaminó, lo organizó, llamémosle como queramos, el Papa Calixto II en 1126, o sea que no es de ayer por la tarde. No. Viene de lejos, y como yo creo que los oyentes sabrán, pues coincide los años en que la festividad de Santiago Apóstol cae en domingo. Entonces eso tiene un régimen de 6, 5, 6, 11. O sea, en cada 6 años, después el siguiente cada 5, luego cada 6 y luego 11. Y entonces, es el que nos toca ahora, me parece que el siguiente es dentro de 11, ¿no? Efectivamente, el siguiente ahora nos toca de 11, con lo cual hasta el año 2021. Hay que aprovechar que 11 años son muchos. Sí, parece que no, pero... Sí. Aunque pasa el tiempo rapidísimo. Uy, volando, demasiado rápido. Cuando era crío, el invierno en el colegio se me pasaba, no se acababa nunca. Y sin embargo ahora dice, pero si resulta que Navidades fue ayer y ya estamos terminando febrero. Es cierto, sí. Cuando uno va cumpliendo años, el tiempo pasa cada vez más rápido. Sí, es curioso. Sí, es así. Es una pena, pero es así. A veces pararlo un poquito, ¿verdad?, no estaría mal. Este año me imagino que las cifras van a ser a final de año pues superiores a las del año pasado, y estamos hablando que en el 2009 creo que pasaron más de 25.000 peregrinos por Estella. Sí, tenemos la cifra de Roncesvalles. En Roncesvalles, por lo visto, pasaron unos 52.000 por ahí. Entonces, por las estadísticas nuestras, claro, no tenemos la de la hostelería, sino simplemente, y la de los otros 2 albergues, pues son un poco aproximadas, pero de ese orden, de 25.000, 26.000, lo cual quiere decir que cada 2 peregrinos que llegan a Roncesvalles, uno después pernocta en Estella. Pasarán todos, porque tienen que pasar, claro. Pero claro, cada uno hace el camino según sus tramos, los que le parece bien. Y además hay bastantes albergues, hay albergues también pues en Lorca, en Villatuerta, en Villamayor de Monjardín. Entonces pues a cada uno se lo organiza como puede, sobre todo en verano, que pues es el momento de mayor cantidad de gente, y bueno, y a lo mejor hasta posibilidad de decir, tengo que salir corriendo, me voy al albergue que sí que hay sitio, porque no sé si voy a tener otro. Ya, el presente entonces sí que podemos decir, Javier, que goza de muy buena salud, el Camino de Santiago. Yo no sé cómo se ve el futuro. Pues el futuro, en principio, si nos atenemos al presente, tiene buena pinta, ¿verdad? Tiene buena pinta desde ese punto de vista. Hemos de tratar de conseguir pues que no se masifique excesivamente, sino tratar de dar buenos servicios, y también que no se pierda el espíritu verdaderamente de peregrinación. Que, bueno, cuando esto interviene mucha gente, ya sabemos que hay gente que lo piensa como un tema puramente deportivo. Ya, las motivaciones son diferentes. Las motivaciones pueden derivar, y lo que sí nos gustaría es que no se pierda el sentido de que esto es una peregrinación con todas sus ventajas que las tiene, pero sin esas mistificaciones, puramente, que no sea puro turismo. Yeah.
Pues en ello habrá que trabajar, y como decía Javier Camaño, que el tiempo se pasa muy rápido, pues realmente aquí también en la radio se pasa volando y se nos termina ya. Nos hemos acercado a este tema con la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que ya saben que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Javier Camaño, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, Centro de Estudios Jacobeos, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Onda Cero. Pues muchas gracias a Onda Cero y a Eusko Ikaskuntza, de la cual soy socio también hace muchísimos años, y pues muchas gracias a los oyentes y a Arratsaldeon. Buenas tardes. Les dejamos ahora con Idoia Altadil y unos minutos dedicados a las artes plásticas. Buenas tardes. Onda Cero, Navarra.